buenas tardes. Vamos a comenzar estas postales de verano de la Fundación Pastor, que este año son un poco especiales, un poco atípicas por varios motivos. En primer lugar, como bien sabéis, es la primera sesión presencial que tenemos después del confinamiento de nuestro curso 2 y la retomamos entonces con la sesión que le teníamos ofrecida y que había aceptado don Antonio Serrano Cueto, nuestro poeta y escritor de hoy, y al que luego tendré el honor de presentar. Dadas las circunstancias en que estamos, todavía que no hemos vuelto a esa cosa que se llama la nueva normalidad, un poco extraño eso de volver a la nueva normalidad, pues hemos pensado que en este tiempo no era conveniente estar parados, convenía imaginar nuevas cosas, adaptarse a las circunstancias y por si sí o por si no, en la Fundación Pastor, desde el patronato, tomamos la decisión de grabar estas sesiones. Aprovechar el hecho de que vamos a tener 17 sesiones intensivas ahora, una hoy, 2 cada día esta semana, hasta el sábado incluido, y otras 2 la semana que viene, para ver qué resultado tienen estas sesiones grabadas y en función de eso suministrar esa información a los alumnos que no hayan podido venir, de los que estuvieran matriculados, y en su momento, si procediera, pues ofrecerlo a otro tipo de público que pudiera estar interesado en las actividades que se hacen en la Fundación Pastor. Es decir, si me lo permitís, os estamos utilizando de conejillos de indias, estamos haciendo aquí un ensayo general de lo que puede ser una grabación que hemos pretendido que sea lo más profesional posible. Por eso estáis viendo que la sala de la Fundación está cambiando, quiere decir que lo que estáis viendo ahora no es el resultado definitivo, es lo que hemos podido hacer en este tiempo. Tenemos nueva iluminación, nueva cámara de grabación, nueva mesa más versátil para el conferenciante, nuevo fondo. Quizás el fondo sea lo que más os pueda sorprender, porque el fondo es un fondo que está preparado para poder luego, en la fase de edición, colocar en ese fondo lo que se quiera. Es decir, podemos poner unos leones en el Serengeti o podemos poner unos esquimales en el Polo Norte, si nos pareciera útil para ambientar la sala, ¿no? Una cosa que hacen los informáticos con sus programas. De manera que yo espero que los resultados sean positivos, los tendremos antes de que acabe este mes y a partir de ese momento los pondremos a vuestra disposición para que aquel que quiera volverlos a ver, pues que pueda hacerlo, y aquellos que no hayan podido venir, pues que puedan hacerlo también, ¿no? Espero que el resultado sea apropiado, que sea profesional, que sea lo que se merece la Fundación Pastor y sobre todo lo que os merecéis vosotros. Y dicho esto, ya sin interrumpir más, sin dilatar más el inicio del acto de hoy, quiero comenzar presentando a nuestro poeta, nuestro escritor, Antonio Serrano Cueto, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz, que ha venido a hablar aquí de su libro, mejor dicho, de sus libros. Es decir, dentro de estas sesiones que dedicamos a los clásicos en la voz de nuestros poetas, pues hoy teníamos pendiente una sesión con Antonio Serrano Cueto, que ha sido recientísimo premio Antonio Domínguez Ortiz 2020 de la Fundación Lara, por un libro precisamente sobre Ítalo Calvino, el escritor que quiso ser invisible. Él ha cometido la maravillosa tarea de escribir una biografía, la primera biografía, tengo entendido, en español, sobre este escritor que supongo que todos conocéis, autor de esa famosa obra La ciudad invisible, que es una de las obras maestras de la literatura contemporánea, que yo recomiendo que lea todo el mundo, entre otras cosas porque es muy cómoda de leer, muy agradable de leer, muy sorprendente, pero que además
En su condición de catedrático de Filología Latina, pues lógicamente tiene un dilatadísimo currículum académico, investigador, que, en fin, ha culminado con la publicación de un libro espléndido sobre el epitalamio neolatino, es decir, los cantos de boda, los cantos preparados, los poemas preparados para las bodas en la época, en la Europa de los siglos XV y XVI, cantos que se hacían, poemas que se hacían, obviamente, como tenía que ser, en latín, porque eso era lo único que, la única lengua que merecía la pena hablar, leer y escribir en los siglos XV y XVI, ¿no? Él es autor de la primera monografía integral sobre los cantos de boda o poemas de boda de la poesía latina en los siglos XV y XVI en Europa. Pero aparte de otras muchas publicaciones que a mí ahora en principio no me interesa subrayar, sí que os quiero decir, por si lo buscáis en algún lugar, que él es autor de una antología de microrelatos hispánicos de tradición clásica que se llama Después de Troya. Un título extraordinariamente sugerente, publicado en 2015, donde él ha recogido pues, un enorme número de microrelatos que tienen que ver con el mundo clásico, obviamente todos ellos después de Troya, y que no son de su autoría, son de otros autores de todo tipo, en fin, que es un libro que merece la pena que lo tengáis en cuenta. Sin embargo, hoy no ha venido a hablarnos aquí ni de Ítalo Calvino, ni de los epitalamios del siglo XV y XVI, ni ha venido a hablarnos tampoco de los microrelatos después de Troya, sino que ha venido a hablarnos, como he dicho antes, de sus escritos, de su creación literaria. Él, su creación literaria la ha orientado hacia dos géneros fundamentalmente, hacia la poesía. En este momento tiene al menos 3 libros de poesía publicados: No quieras ver el páramo, en Sevilla, 2010, Son caminos, en 2012, o Aún trémulo el ramaje, en 2016. Pero además, él, a diferencia de otros poetas que hemos traído a esta sesión, de otros escritores, él cultiva también la narrativa breve y es autor de otros 3 libros de poesía, de narrativa, Fuera pijamas, la fiesta de pijamas era esto, algo por el estilo, Fuera pijamas, del 2010, Zona de incertidumbre, 2012, París en corto, 2015. De manera que luego tiene un libro misceláneo, papeles secundarios, etc. De manera que hoy el objetivo es que Antonio Serrano Cueto nos hable en la primera hora de su poesía de tradición clásica y en la segunda hora nos va a hablar de su narrativa también de tradición clásica. Y espero que pasemos con él una tarde agradable, que nos compensa el haber venido aquí desafiando al coronavirus y que disfrutemos mucho. ¿De acuerdo? Pues gracias por haber venido y gracias a ti, Antonio, por haber sido, en fin, implacable y constante a pesar de las circunstancias para tenerte hoy aquí en la Fundación Pastor. Tuya es la palabra. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Fundación Pastor, representada aquí por varios de sus miembros, Emilio, por el director del curso, por Antón, porque la verdad yo esto no me lo esperaba cuando él hace varios meses, no recuerdo si fue allá por o hace un año, sí pudo ser por septiembre, estaba yo en Roma, por cierto, julio. Entonces, recuerdo que me mandó la invitación, pues a mí me sorprendió un poco, claro, ya cuando él luego me explicó en qué consistía, que había pasado gente por aquí conocida, como Aurora Luque, como Jaime Siles, pues yo ya en ese momento me asusté, claro, digo, bueno, pues han pasado estos compañeros, estos excelentes poetas, a ver el papel que puede hacer uno, ¿no? Pero al mismo tiempo me entusiasmaba la idea porque precisamente una parte, no toda, pero una parte de mi poesía sí que ha tocado, en algunos casos con un poco más de detenimiento, en otros con pinceladas, ha tocado el mundo clásico y la narrativa breve, especialmente los microrelatos, aún más todavía, ¿no? Entonces me parecía que podía ser un momento interesante para venir ante un foro nuevo a leer algunas de las cosas y sobre todo, bueno, a que compartamos un rato distendido y luego me podáis hacer todas las preguntas, comentarios y sugerencias que queráis, ¿no?
Voy a ir hablando de cada uno de los libros cuando empiece la lectura, al menos para que sepáis en qué momento se gesta, porque claro, algo tiene que ver luego con el contenido, ¿no? Este del que voy a leer primero un par de poemas se titula Son Caminos y de alguna manera es uno de estos libros que se hacen ahora objeto, porque es un libro que hace del Centro Editores aquí en Madrid, con digamos que un cuadernillo de estos enramados, 50 ejemplares todos firmados por el autor y con ilustraciones de distintos pintores, el pintor a gusto del autor, ¿no? En mi caso el pintor fue un estupendo pintor de Jerez, Manuel Morgado. Y este libro que se titula Son Caminos, pues un poco, digamos que la idea unitaria es la idea de un poco de la inconsistencia del ser humano, ¿no? De la inconsistencia, de la inestabilidad, de la incertidumbre del ser humano. Esa es un poco la línea del trabajo, y en casi todos los poemas aparece de alguna u otra manera el camino, ¿no? El camino sea de regreso o sea de ida. Y precisamente aquí hay un poema con el que quiero comenzar, que es evidentemente un poema homenaje pues, a uno de los motivos literarios de tradición clásica pues, más señeros, ¿no? Me refiero al regreso al Nostos, al regreso de Odiseo, al regreso de Ulises después de Troya. Como sabéis, Odiseo marcha a la guerra, su viaje de ida es para combatir, pero su viaje de vuelta es un viaje lleno de aventuras. Y todos esos episodios que aparecen en la Odisea, prácticamente todos han sido explotados desde el punto de vista literario, no solo literario, también cinematográfico. Y es curioso ver cómo todavía, y eso lo aprendí también haciendo la antología después de Troya, cómo todavía se puede presentar de una nueva forma, desde una perspectiva diferente, un mismo episodio, ¿no? Es algo muy curioso. Y yo quise pararme en este librito, pararme en el regreso, en el Nostos, en el regreso de Odiseo, aquí llamado Ulises, porque me interesaba especialmente el tema de las sirenas. Fijaos, el tema de las sirenas, el episodio de las sirenas, que muy conocido, ¿verdad? Cuando Circe le dice, para poder pasar por las islas de las sirenas, pues tienes que hacer esto, ponerle cera a los marineros los oídos y tú atarte al mástil para poder escuchar las voces, ¿no? Ese es uno de los motivos, al menos en el microrrelato, más utilizado con diferencia. Hay un escritor mexicano llamado Javier Perucho que tiene 2 antologías completas, una de ellas la traigo aquí, ahora luego la enseñaré, dedicadas solamente al motivo, al episodio de la sirena. En el primer caso la antología es sobre autores mexicanos y en el segundo sobre autores en lengua española de distintos lugares, ¿no? Y a mí me interesaba concretamente para este poema el secreto que guardan las sirenas, es decir, ¿por qué Ulises tiene tanto interés en oír ese canto? ¿Qué hay detrás de ese canto? ¿Cuál es el secreto? Esto, como digo, en el marco de este poemario sobre un poco la inconsistencia del hombre, en fin, esa incertidumbre de no saber muy bien a dónde se va, ¿no? Homérica Fortuna. Ulises, buen amigo, muéstrame el norte fiel de las sirenas, la estrella que me guía a sus mansiones. Indícame la ruta del valor, la oscura travesía sin retorno que principia al abrigo de los puertos y cumple en los confines de la nada. Préstame para el viaje el mástil permisivo con las voces, clavado como lanza interrogante en la cóncava quilla de la nave. Concédeme tu homérica fortuna, la visión de sus rostros femeninos, el canto primitivo que las hace tan terribles, azote y perdición de la marinería más osada. Dime, por favor, qué te revelaron, qué secretos guarda la mole descarnada de los huesos. No temo, amigo Ulises, acabar con mi cuerpo en la carroña, si en la nota postrera de sus cantos la oscuridad se tiñe de fulgores. Tanto, como veis, en este caso la tradición clásica centrada en Ulises está muy clara, muy patente desde el comienzo, desde el título evidentemente y desde la primera palabra Ulises. Pero esto no siempre ocurre así. Cuando alguien se pone a escribir, lo que al final aflora es su formación y sus lecturas. Somos lo que leemos y en buena medida también lo que estudiamos, ¿no? Y a veces la formación clásica aparece de manera inconsciente o aparece en pequeñas pinceladas porque al escritor lo que le interesa es jugar un poco con el patrimonio de lecturas, con el patrimonio cultural del lector. Esto se hace mucho en el microrrelato, es decir, utilizar alusiones, referencias, a veces vagas, para captar de alguna manera la atención del lector, porque el lector tiene su propio patrimonio cultural y sobre todo de lecturas, ¿no? Lo digo porque también en este mismo libro hay otro
poema dedicado también al Nostos, pero totalmente distinto, como vais a ver ahora. Aquí ya es el Nostos que, de alguna manera, se configura con todos los regresos, todo aquel que después de una aventura regresa después de un tiempo a su casa y mucho de lo que ve ya no lo conoce, ¿no? El regreso. Tiene una cita de Antonio Colinas que dice: voy caminando de noche por las calles de una ciudad antigua y secreta. He vuelto a mi ciudad anochecida. A oscuras crepitaban las farolas sobre el mudo cortejo de los gatos. Mi calle ya no esconde su prodigio, el principio del mundo en la ventana, la promesa de ser al otro lado el hombre que conquista su futuro. Maltrecha veo al fondo la fiel planta de mi casa, borrados los perfiles del umbral, desvaída la fragancia del jardín que se alzaba como indicio de reconocimiento por el aire. Nadie sale a la puerta a recibirme, mi nombre ya no encuentra a quien lo nombre, salvo en la vagarada del silencio. Me fui con el albor y con la risa, dichoso de tenerme por viajero. Que a fin de cuentas, ya digo, Ulises marcha triunfal a la guerra, pero vuelve de alguna manera pues como aventurero, después de haber vivido a su pesar, en buena medida haber vivido toda una serie de episodios. Luego volveré, cuando veamos en la segunda parte la narrativa breve, volveré sobre el tema que me interesa bastante del Nostos, pero ya desde el punto de vista, y además ubicado en París, en el libro que luego comentaré, París en corto. Voy a continuar con el primer poema, el primer libro que publiqué, porque si os dais cuenta por las fechas que ha dicho el profesor Alvar, y en fin, por la edad que se me presupone, yo he empezado a publicar creación literaria tarde. Ya escribía como muchacho en los tiempos del bachillerato de la universidad, escribía mucho, pero luego la carrera universitaria me llevó por otro camino, me ocupó prácticamente todo el tiempo, y allá por el año 2005 retomé la escritura pensando, fijaos que aquello iba a ser poco menos que flor de un día. Sin embargo, me llamó la atención cuando vi que algunos amigos escritores me animaban, hablaban con editores, decían que oye, que podía publicar, que me animara. Bueno, y la verdad es que al final me alegré porque eso sí que me dio fuerzas y ánimo para seguir luego, ¿no? Y llevar paralela a la carrera académica y hacer cosas de creación no es fácil siempre, ¿eh? Para nada. Tengo, de hecho, algún que otro compañero en Cádiz que escribe, profesores de literatura que escriben y me dicen o la carrera literaria o la carrera académica. Y digo, bueno, pues hay que intentar. Yo creo que se pueden llevar las dos muy bien, ¿no? Y creo que es positivo. Pues de este poemario surge cuando yo tengo en torno a 40 y pocos años, en ese momento de la vida en el que todo el mundo se ha planteado, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer a partir de ahora? Es un momento de introspección, y el poemario es de alguna manera pues eso, un recorrido de introspección pasando por distintas etapas. Tiene un primer capítulo, Umbrales, que es un preludio, y luego tiene 3 apartados, uno de ellos la región vespertina, con todo lo que significa la simbología de la tarde en la poesía, luego la noche almenada, por tanto vamos de la tarde a la noche, pero claro, siempre que se entra la noche pues se sale con la alborada. Y el último capítulo es la salida, la subida hacia la luz, Vitrales del alba. Y de este libro quiero leeros algunos en los que vais a ver la tradición clásica, ya digo, como pinceladas a veces y otras veces un poco más desarrolladas. Por ejemplo, este primero, Correr tan loco, que dediqué pues un poco a este mundo tan ajetreado en el que vivimos, en el que muchas veces solo se piensa en ganar dinero, en consumir, en correr, y se descuidan otras cosas, ¿no? Correr tan loco. Correr tan loco y desatento, apurar el tiempo en apurarlo, vivir de espaldas a la vida por 2 monedas más en la ganancia, ¿a qué falso profeta lo debemos? ¿A qué divinidad de pies lanudos, adorada por cuántos de nosotros? Mercaderes de sueños, vendedores de elixires y filtros de la cólquida, legión de prometeos sin castigo, devolvedme la luz de mis ancestros, su sordo caminar sobre la tierra, la gris frugalidad de su bocado. Si os habéis dado cuenta, hay pequeñas pinceladas, esos pies lanudos, de esa divinidad de pies lanudos, pues claro, los dioses con pies de barro, pero también Saturno, que estaba en su templo pues con los pies atados con lana hasta que llegaba la Saturnalia y se le quitaba esa lana, ¿no?
Y luego, bueno, los filtros de la Colque no tengo más que decir, es la evocación directa de Medea y de esa otra gran epopeya, ¿no? Del viaje de los argonautas. Y los Prometeos sin castigo, es esa legión que hay, que ha habido siempre y que sigue estando, de todos aquellos que nos prometen, como Prometeo, traernos el fuego, iluminarnos continuamente el camino, ¿no? Y a veces nos iluminan el camino, pues eso, para el consumo, en fin, para formar parte de un gran rebaño cuyos beneficios pues siempre se llevan otros, ¿no? Entonces el poema iba un poco en esa línea, pero al final, si os dais cuenta, con la solicitud del poeta de devolverme la luz de mis ancestros y todo aquello, ya se toca otro tema que se desarrolla luego un poco más, es el tema de la Edad de Oro. El tema de la Edad de Oro, la raza, aquella que vivió en la Edad de Oro, de la que nos habla Hesíodo, y a mí siempre me gusta, cuando hablo de este tema en clase, recordar una película en la que uno puede ver perfectamente cómo debían de ser estos personajes que idea Hesíodo, ¿no? No sé si recordáis aquella película del año 57, si no me falla la memoria, La máquina del tiempo, a partir del libro de Wells. La máquina del tiempo, que además el protagonista es Rob Taylor, este actor. Pues recordad que cuando el protagonista llega al futuro, hay dos tipos de raza. Una raza que vive bajo tierra, que es subterránea, que son unos seres evidentemente monstruosos, y una raza que vive en la superficie, que vive en un mundo paradisíaco, que vive en un mundo, todos son rubios, magníficamente guapos, no trabajan, los frutos, los árboles les dan los frutos de manera generosa, no, son todos jóvenes, no hay enfermedades, no existe la vejez, posiblemente tampoco exista la muerte sea como un sueño, ¿verdad? Es en definitiva la Edad de Oro. Pues en este poemario quise también recordar la Edad de Oro, que como digo ya está de alguna manera tocada, anticipada por el poema anterior. Y tiene una cita de Tibulo, el poeta que bien conoces: qué bien se vivía en el reinado de Saturno antes de que la tierra se abriese en largos caminos. Y dice así: floreaban los prados con el soplo fecundo de los dioses, y amenas espesuras espumeaban bajo un velo de mares verticales. Pesantes en las ramas esparcían sus néctares dorados frutos de generosa y dulce pulpa. Anegaba la luz crepuscular, extrema y soñolienta, el bosque de abedules centenarios. Aún no se enfrentaban en la fábula el león con el ciervo, el lobo con la grulla. Ahora muy tardía, primorosa en su oficio, la muerte se sentaba en la plácida umbría de los valles para ensartar sus cuentas, sin pesares, sin negra trascendencia. Un fulgor primigenio, un tiempo demorado desde dentro, las vísperas felices que nunca alcanzaremos. También dentro de este libro hay un poema que dediqué a ese ese ser mitológico que es el ave fénix. El ave fénix, que como sabéis, pues se nos ha conservado un largo poema, ¿no?, atribuido a Lactancio, y el Phoenix, otro poema también de Claudiano. Lo que pasa es que aquí el ave fénix está visto desde una perspectiva totalmente distinta. El ave fénix es el amado o la amada, me da igual, el amor que se ha perdido pero que no deja de perderse, que está continuamente siendo evocado, cada día siendo evocado, ¿no? Fénix vespertino. Solías arder cerca de la orilla, tu cuerpo flameante suspendido entre las llamaradas del crepúsculo. Solías deshacerte cada tarde en silencio, y había en tan callado, tan rutinario tránsito, una muda querencia de cenizas. Incluso iluminabas, antorcha declinante, los primeros negrores de la noche. Esperanzaba ver el polvo de tu efigie calcinada, dulcemente aventado por la brisa. Y uno de los motivos que yo más he tocado, lo veremos luego tanto en la narrativa breve como en la poesía, porque, en fin, me parece un motivo que es riquísimo, es el motivo de la bajada a los infiernos. El motivo de la bajada a los infiernos, que está ya evidentemente en la Odisea, que pasa luego a la Eneida, pero que desde luego se inmortaliza de manera clara para la tradición cultural en Occidente con Dante, con la Divina Comedia de Dante. Y aquí hay un poema en el que precisamente yo recordaba ese verso, que alguno de vosotros recordará, habéis leído ese verso
tremendo del comienzo de Dante, cuando dice, estando en el camino de nuestra vida, ¿no? En el mezzo del camino di nostra vita, ¿no? Dante creo que tenía en torno a 40 años entonces, lo cual él sospechaba que iba a vivir en torno a 80 años, lo cual ya para la época era una proeza, ¿no? Y quise hacer un poema en el que se viera de alguna manera que la necesidad que hay a veces en la vida, en este caso con 40 años, de hacer ese viaje introspectivo que hizo Dante. Quizás no tan ambicioso, pero un viaje más humilde, ¿no? En mitad de la vida urge bajar a lo oscuro, así se titula. En lo oscuro te aguarda la mitad de la vida que te resta. Para buscarla solo necesitas un guía que te lleve por las sombras, alguien que antes que tú ya descendiera llevado de otra mano diligente. Hay dos almas que venden su experiencia, la flor de los poetas florentinos y el vástago de Venus, legendaria troyanía. La selva oscura tienen por morada, allí nace el camino que presto ha de llevarte por muy negra bajura hasta los hielos perpetuos. Acatando toda ley de los maestros, verás arder al fin el corazón del hombre cuestionado, el verdadero muérdago que dora la luz en la mitad de la jornada. Y girará su voz en el tiempo, y cada día venidero encontrará su réplica en un día ya lejano, legada la existencia sobre sí en dos mitades semejantes. Mas no revivirás lo ya vivido. El hallazgo permite enderezar la senda antes perdida, amar cuanto perdimos de lo amado, vivir lo que sentimos sin vivirlo, gozar de cuanto fue desbaratado. En lo oscuro te aguarda la mitad de la voz que te culmina. Por tanto, cualquiera que quiera hacer una bajada simbólica a los infiernos, ese viaje introspectivo, pues tiene evidentemente estos dos guías que cito en el poema, que son Dante, la flor de los poetas florentinos, y el vástago de Venus, ¿no? Y es un tema, ya digo, de extraordinaria tradición clásica, bueno, incluso en el cine, fijaos. Si veis la película, no sé si alguien la recuerda ahora, la película de Woody Allen, de Construyendo a Harry, ¿no? El momento en el que el protagonista, que es el propio Woody Allen, baja en un ascensor y una voz en off va diciendo cuáles son las almas que están en cada uno de los lugares, ¿no? Y son las gradas, son las distintas estancias del infierno dantesco. Y de hecho, cuando llega al final, aparece evidentemente en medio del infierno, y además muy curioso porque él se encuentra con su padre. Y claro, aquello es una vocación de Virgilio, evidentemente, ¿no? Por tanto, un tema, un motivo, el del descensus ad inferos, la bajada a los infiernos, de larguísima tradición clásica. Voy tachando, como veis, para no liarme, porque son tantos y con las pegatinitas estas, si no, si se me caen, ya no sé el orden que quiero llevar. Para cerrar este librito, como os decía antes, en el que hay una bajada o un recorrido por la tarde, por el pesimismo de la tarde, por, en fin, la sensación del acabamiento, del fin que representa la tarde, luego la noche, y la salida hacia la luz, que son los umbrales o los vitrales del alba, el que cierra el libro no podía ser otro que el motivo del Carpe Diem. Aquí es simplemente el motivo que da título al libro, al poema, y que evidentemente recoge otro de los grandes motivos que nos ha legado la cultura clásica, la poesía latina, en este caso el Carpe Diem. Esta música, el sol, la poesía, los amigos sedientos de palabras, el amor siempre en busca de aposento, las huellas venideras de algún viaje, las flores de tu sexo en mis jardines, esa risa, por Dios, tan de mañana, todo ello justifica la osadía de vivir en la piel de lo primario, de encarar el azote de los fríos sin el abrigo tosco de la vida. Pues este sería el que mencionaba al principio mi colega, No quieras ver el páramo. Que además el título, hay un poema que no tiene nada que ver con el mundo clásico, que le da título porque es esa respuesta de un padre a una hija. Yo tengo una hija de 21 años, pero cuando yo escribí el libro era una muchachita, una adolescente, bueno, menos que adolescente. Esas preguntas que siempre nos han hecho los niños de pequeño y las niñas, de, oye, ¿y esto por qué? Si uno no sabe qué contestarle. Y se quieren adelantar tanto, y yo a ella le contesto en un poema diciéndole, tranquila, no quieras ver todavía el páramo, que ya tendrás tiempo de ver el páramo en el que vivimos, ¿no? Ahora, siguiendo también con la presentación
del profesor Alvar cuando ha mencionado el libro del Epitalamio. Yo me he dedicado muchos años a publicar sobre poemas nupciales neolatinos y también les decía hoy a mediodía, les contaba a ellos que en algún caso incluso hasta me han encargado de hacer un pequeño poema nupcial para una boda real. Pues bien, yo también tengo un poema nupcial que quise incluir en uno de mis libros en homenaje o en recuerdo de los dos poemas fundamentales epitalámicos de Catulo, ¿no? 61 y el 62, y este es otro libro, Aún trémulo el ramaje. El título viene de un verso de una égloga de Cernuda. Es totalmente distinto. Si esto es un viaje introspectivo, como digo, este es un poemario de amor, pero es un poemario de amor con un amor muy especial, un amor conceptual, un amor en algunos casos incluso metafísico, ¿no? Y aquí es donde aparece donde está inserto este poema que se titula Canción nupcial, y del que luego comentaré un par de versos para que veáis esa referencia, esas alusiones de las que hablaba antes. Canción nupcial. Himeneo, te busco en las alturas, en las cimas donde ululan las ninfas de la nieve, que todo lo ven y todos saben callarlo, donde descansa el águila del dios adúltero después de sobrevolar ciudades y aldeas en busca de hermosos cuerpos, cuerpos que caerán rendidos al sentir el aliento de azafrán de su amo. Un aire desaliñado de otoño mece los arbustos, desflora los campos, abre grietas de olvido en la corteza de los árboles. Himeneo, te temen las doncellas porque las arrebatas entre lágrimas del seno materno para entregarlas a Véspero, la estrella lasciva de la noche nupcial. Cuando Véspero aparece sobre la bóveda constelada, el varón reivindica su papel de guerrero en épicas inmortales y se apresta a desenvainar la espada, no sin antes exhibirse, viril y cumplidor, en las mesas del banquete, en el fondo de las copas. Himeneo, te invocan los muchachos con risas festivas y brazos torneados por el yunque y el escabuche, deseosos de que vengan contigo Venus y Amor, y las gracias desnudas que guiñan a los hombres y los acarician con dedos de araña. Para ellos Véspero es compañero, amigo, padre y hermano de juegos, mientras las vírgenes lloran en el umbral de sus casas y suplican que sea noche oscura, que no salga la estrella que preside las antorchas. Himeneo, te busco en las alturas, espigo entre peñascos la imagen de los bucles con que te adornan los poetas, la risa socarrona que preludia batallas y más batallas hasta el amanecer, el cuerpo a cuerpo en la trinchera dulce de las sábanas y el grito ahogado, húmedo, que anticipa la paz gozosa del sexo. Pero no busco en ti al dios nupcial que posa para pintores neoclásicos, no quiero flores en mi cabello, ni guirnaldas floridas en su puerta, ni que nos convenzas de que nada hay mejor que un amor legítimo y sancionado por los dioses competentes en la materia. Tampoco luminarias que abran el camino desde su casa a la mía, ni madre triste en origen, ni suegra que festeje en destino. Por no querer no quiero ni buenos deseos de nadie, ni augurios de prosperidad y pronta descendencia, ni esas nueces que los antiguos esparcían, quién sabe con qué intenciones. Bastaría, Himeneo, con que Véspero fulgurase en su rostro, los niños repitiesen su nombre bajo acordes de Chopin y la noche más perpetua, bebiera nuestra sangre. Por tanto, como veis, se puede hacer un poema sobre el epitalamio, un poema que en sí es un epitalamio con alusiones, pues evidentemente a los motivos principales de este tipo de poemas nupciales, como es la estrella Véspero, en este caso el canto a Mebeo, el canto entre los jóvenes, los muchachos y las muchachas que ellos quieren porque ellos representan digamos el papel activo, el papel masculino en la boda, y la mujer representa el papel pasivo en la antigüedad, y por tanto esa lucha entre ellos también está recogida. Y hay un guiño también a Virgilio, al libro cuarto de Virgilio. Cuando al principio leo el segundo verso, en las cimas donde ululan las ninfas de la nieve, hay un pasaje precioso de Virgilio que seguramente conoceréis, del libro cuarto, cuando los tirios y los troyanos salen a cazar todos juntos y de pronto estalla una tormenta tremenda y todos corren a refugiarse y Eneas se queda escondido en la cueva. Y en ese momento Virgilio hace algo que es una técnica narrativa que podemos ver en el cine, y es
que dice simplemente, y en lo alto, Juno, la diosa Juno dio su permiso, etc., y en lo alto de las cumbres ulularon las ninfas, una elipsis preciosa, no dice nada más. Y yo siempre que leo ese verso me acuerdo, como digo, de técnicas descriptivas del cine. ¿Cuántas veces hemos visto en el cine pues una escena íntima en la que de pronto la cámara se va al cielo, se va a la ventana, se pierde y todo lo demás lo imagina el espectador? La misma técnica descriptiva, ¿no? Y no es la única, no es la única. En Virgilio aparecen algunas escenas que son modernísimas en su concepción. Por ejemplo, luego hablaré, porque tengo un microrrelato de Camila, de la reina Camila, la muerte de la reina Camila, cómo Virgilio está en el libro 11 diciéndonos al lector que va a morir la reina Camila, todo el mundo lo sabe, todo el mundo está viendo la dirección del dardo que la va a matar menos ella. ¿Cuántas veces hemos visto esto en el cine? Esa flecha que la cámara coge, que recorre con la cámara hasta llegar al pecho de la víctima, y todo el mundo, incluso el espectador, lo sabe, menos evidentemente el destinatario, ¿no? Bien, de este mismo libro, otro poema, en este caso, pues también que recoge un concepto, el concepto conocido del Pantarrey, el concepto de Heráclito, o atribuido a Heráclito, de que nada sucede dos veces, porque el río corre y porque nunca estamos en el mismo sitio, en el mismo momento, ¿no? Pantarrey. Y en este caso también, pues como decía antes, que es un poemario de amor muy conceptual, pues en este caso estamos ante el intentar recuperar esa imagen, la imagen de ese amor o de esas vivencias perdidas, pero eso es muy difícil porque el río sigue corriendo, ¿no? Pantarrey. Como el agrimensor que mide, traza y contornea los campos, recorro los lugares compartidos para verificar que todo guarda la misma compostura en la memoria. Porque el río podrá no ser el río, ni las piedras que arrojo las piedras que arrojé, pero hay que estar atentos a ese instante de falibilidad del Pantarrey, en que algo cristaliza entre guijarros. Tal vez allí repose el soplo de tu aliento por fin vitrificado. Con esto concluyo este segundo poemario y paso ahora a leeros algunos poemas inéditos. Poemas que me vais a perdonar porque son poemas que están todavía, podemos decir, en desarrollo, pero si los he traído es porque creo que se pueden leer, ¿no? Yo pasé en el otoño 3 meses en Roma, con una estancia en la Universidad de La Sapienza, y claro, pues en mis ratos libres me dedicaba pues a lo que nos dedicamos, los que escribimos, a leer mucho y escribir todo lo que podía. Y de ahí quizá salga un poemario del que os he traído un par de poemas. 3, concretamente 3. Y veréis cómo de nuevo aparece por ahí, sin yo proponérmelo, algunos de los motivos que ya han salido, como la bajada a los infiernos, por ejemplo, ¿no? O el propio Carpe Diem, mencionado de manera muy sutil. Piazza del Popolo. En los ojos de un gato celebro el ritual de la vida. Qué pronta primavera en el ecuador de noviembre. Qué raro crepitar de fulgores en las altas sombras de Caravaggio. El tesoro polvoriento de Roma desfila en los ojos del gato, muertos ya sin rostro, voces quedas pugnando por salir en las conchas de los tritones, ansiosas por recuperar la luz que resbala por las efigies, perfilando sus mármoles. Mas Neptuno impone toda mudez en el mar telúrico de Roma, capital del Carpe Diem. Bien sabe el dios olímpico que aún no es tiempo de adioses. Si habéis estado en Roma, pues recordar la Piazza del Popolo con la estatua de Neptuno y con la figura de los tritones, que a mí siempre me ha gustado mucho. Cuando uno lee estos poemas muy barrocos de la literatura latina, por ejemplo, a partir ya de Estacio, lee a Claudiano, esos cortejos de la diosa Venus, cuando va por mar sobre todo, pues como una infinidad de seres mitológicos que la acompañan, y la figura del tritón siempre me ha gustado bastante. Y luego, cuando uno se ha formado en clásicas y está en Roma, pues tiene la impresión de que las voces le están hablando desde algún sitio. A mí eso me ha pasado varias veces en Italia, me pasó en Bolonia también, la impresión de que, debajo de lo que aún no se ha excavado, y de lo excavado también, pues están
estas voces que nos empeñamos en rescatar, ¿no? Va uno paseando por la ciudad continuamente pensando en ello. De ahí lo de las voces que pugnan por salir, ¿no? Otro también escrito, como digo, en Roma, distinto. Aquí como vais a ver, pues con la mención de un dios típicamente romano, como vais a ver luego. Ponte Giuseppe Mazzini. Hoy me he cruzado con la muerte en los ojos de un niño. No la suya, la muerte mía, no inmediata, quién lo sabe, sino la muerte venidera. Y he sentido el impulso de correr, de subir a la explanada del Gianicolo y preguntar al viejo Jano, al dios de mirada escindida entre lo vivido y lo por vivir, ¿por qué, si el presente no existe, pesa tanto y tanto nos abisma? Junto al Tempieto de Bramante rumorea el agua de la historia. Recordad ese dios Jano, típicamente romano, el dios que mira, que está situado justo en el eje del año, que mira al pasado y a lo porvenir, y la divinidad que preside pues todas las empresas que comienzan, que inician, ¿no? Si habéis tenido ocasión de ver aquella serie que sacó la BBC hace años, Roma, que todavía se puede ver, ahora está en alguna de las plataformas estas. Es una serie que yo recuerdo que además la utilizaba en clase porque yo entonces daba clase de mitología y religión romana, más que mitología hablábamos de ritos y de religión, y recuerdo que allí aparecían bastante bien representados muchos de ellos, y concretamente hay una escena en la que el protagonista, el centurión, abandona la guerra y quiere montar un negocio de venta de esclavos, y aparece en el jardín de la casa con una estatuilla de Jano, implorando a Jano porque va a iniciar una nueva empresa, ¿no? Y por tanto Jano es el dios que preside los comienzos también de una nueva empresa en este caso, ¿no? Vía Virgilio. Yo viví los 3 meses que estuve allí cerca del Vaticano y muy cerquita también del Vaticano pues está la avenida Cola di Rienzo, que llega hasta Piazza del Popolo, y hay un montón de calles alrededor en ese barrio con nombres de poetas latinos. Está la calle Ovidio, la calle Tibulo, la calle Virgilio, y este concretamente lo escribí a raíz de 1 o 2 paseos por esta vía Virgilio. Escribir desde la osadía de querer penetrar en túneles imposibles, galerías de un tiempo detenido en los libros, en busca de doctos parlamentos. La vía Virgilio incita a cruzar el umbral, mas ¿a qué este deseo de renovar la catábasis de un muerto? ¿Qué hallazgos espero encontrar bajo el suelo mancillado de las estatuas? También tiene Roma puertas al Averno, en los cielos cupulados. En el alféizar de un remoto palacio, levemente mecido por la brisa otoñal, crece un muérdago de ramas doradas. Ya digo que este es un poemario en construcción y he querido traeros estos 3 que tocan el mundo clásico o tocan la cultura clásica, en algunos casos, pues, como digo, sutilmente, y en fin, ya veremos qué es lo que sale de aquí. No sé cómo vamos de tiempo. El descanso, cuando... Si alguien quiere intervenir, a propósito de la poesía, sí, me gustaría, y hacemos si quiere el descanso y luego pasamos a la narrativa. A la narrativa. A mí me gustaría hacer una observación, porque me ha gustado muchísimo las cosas que he oído y las posibilidades que da la temática clásica para que cada poeta con su sensibilidad la convierta en algo vivo, en algo actual. Aquí hemos oído poesía de muchos tonos diferentes y siempre es atractivo escuchar cómo esa poesía siempre puede alimentar nuevas experiencias. Yo simplemente quería hacer una pequeña acotación a propósito del verso ese que te has parado a comentar del libro 4 de la Eneida, de las ulularon las ninfas, ¿no? Ulularon las ninfas. Es que es un verso curioso porque tenemos que darnos cuenta exactamente, antropológicamente curioso, ¿no? Y es curioso que Virgilio lo haya escrito así, y yo creo que es absolutamente intencionado. Estamos en Cartago, es decir, en el norte de África. Estamos en territorio númida, África, insisto. Estamos en una escena de boda, y estamos en el momento en que se consuma la boda. Y si hemos mirado alguna vez algún programa de la 2, de la BBC, hemos oído muchas veces cómo ululan las mujeres en las bodas
en África. Es decir, esas ninfas no son meras ninfas, son las mujeres africanas. Son mujeres africanas que en el momento en que se produce la consumación de eso que Dido llama matrimonio lo llama, dice Virgilio, producen ese sonido tan peculiar que tanto nos ha llamado la atención siempre que lo oímos, con la lengua así, ¿no? Ese es un grito, no es un grito, es un ulular típico de una escena de Himeneo. Es muy curioso cómo Virgilio se ha imaginado desde Roma esa escena que de alguna manera él la ha debido conocer, porque si no, no se explica que la use solo ahí, precisamente en África, ¿no? En territorio númida, en un lugar donde antropológicamente conviene perfectamente ese verbo, esa acción, en ese momento, en ese instante, en esa circunstancia, ¿no? Es verdaderamente sorprendente hasta qué punto puede ser la poesía clásica, que parece así escrita como sin intención, extraordinariamente precisa. Estos grandes poetas, lo extraordinariamente precisos que son, incluso en esos detalles absolutamente banales e insignificantes, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención ese ulularon las ninfas. ¿Qué querrá decir esto? Hasta que dándole vueltas llegué a la conclusión de que es un aplauso. Es un aplauso. Es un grito de felicidad, es un grito de no están aplaudiendo, ellos no aplauden con las manos, ellas no aplauden con las manos, están aplaudiendo con la lengua. Muy bonito eso, ¿no? Es una cosa... Sí, sí, realmente... Esas ninfas no son ninfas, son las mujeres africanas, ¿no? Tenemos que estar viendo ahí a la tribu alrededor de ese matrimonio que se está consumando, de esa boda que se está consumando, y cómo están aplaudiendo, están expresando su alegría, su entusiasmo, su connivencia, ¿no? Su complicidad con lo que ahí está ocurriendo, ¿no? No es banal eso, ¿no? A mí me parece que llena de profundidad, llena de carga semántica, ulularon las ninfas, ¿no? Lo cual no quita la elipsis sigue estando. No, la elipsis sigue estando, ¿no? Sí, sí, pero claro, está llena de sentido, ¿no? Sí, sí, sin duda. A mí me parece que además, una vez que uno ha llegado a esa... A mí me parece que no cabe otra explicación. No cabe otra explicación. Eso es absolutamente intencionado por parte de Virgilio. No se dice, que yo sepa, en ningún otro caso de la literatura clásica, que las ninfas ululen. ¿No? ¿Os suena? Hombre, las plañideras, no sé si exactamente ulular, creo que no es ulular, pero sí emitir gritos. Sí, pero el ulular es con la lengua así, ¿no? Me parece que es muy intencionado eso. Y luego la Piazza del Popolo, ahí has mencionado los Caravaggios de Santa María. Bueno, no tiene mucho que ver con lo que se ha tratado. Yo de esa iglesia lo que admiro profundamente no son los Caravaggios. Los Caravaggios tienen mucha fama y se venden muy bien ahora, pero creo que los de Santa María del Popolo no son los mejores en absoluto. Son mejores los de San Luis y desde luego el mejor de todos es el de la Valeta. El de la decapitación de San Juan Bautista, para mi gusto, ¿no? Allí en esa iglesia lo que son espectaculares son los Bernini, los ángeles de Bernini. Eso es lo que es prodigioso, lo cual quiere decir que si en una iglesia los Caravaggios son lo de menos, como en la iglesia, como en la iglesia, porque lo de los Berninis que hay allí son de saltarse las lágrimas, los ángeles de Bernini, ¿no? Qué inmensa Roma, qué maravillosa Roma. Muy bien. Bueno, no quiere nadie. Una muy pequeña intervención. Me ha llamado la atención, me han gustado mucho tus poemas, tanto los publicados como los que se espera que se publiquen. Quería simplemente señalar que he visto una especie de un tono muy racional, muy poco, digamos, deliberadamente poco buscando la emoción. Sí, es posible. Sí. ¿Me ha llamado eso? Sí, eso me lo han dicho ya, pero no es consciente para nada, no es consciente. A mí la poesía que emociona, evidentemente me gusta como lector, ¿no? No es consciente. Yo creo que son las circunstancias en las que están escritos, ¿no? Me da la impresión. Sobre todo el primero,
El primero, que bueno, en fin, eso que llaman también de manera frívola la crisis de los 40 o los 50, que en algún momento de la vida, sea más tarde o más temprano, todos lo hemos pasado. Y sí que puede ser, sí, excesivamente meditativo, sí, puede ser. Excesivamente No, lo pongo yo, el excesivamente. Creo que no. Bueno, pero meditativo, sí. También me gusta la poesía de introspección, me gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Valente. Y Valente es mucho de este tipo de poesía, ¿no? Poesía a veces un poco tocando, incluso en el caso de Valente, la mística, ¿no? Y sí que me gusta como lector también. O sea, que es poco gaditana. Sí, poco gaditana. Sí, sin duda poco gaditana. Bueno, yo también tengo mi otra parte gaditana. Por eso vais a ver las dos caras. En los microrrelatos sale la otra parte, la parte humorística. Voy, como decía, a dedicar ahora esta parte a la narrativa breve. Yo he cultivado algo el cuento de extensión media, de 8, 10, 12 páginas. De hecho, el libro Zona de Incertidumbre es de cuentos, pero también, de manera especial, la narrativa muy breve, eso que ahora los críticos llaman microrrelato, pero bueno, que existe el texto breve. Ya en el año 17 un mexicano, Julio Torri, ya escribía microrrelatos precisamente de tradición clásica, ¿no? Sobre el mito el episodio de las sirenas. Y este librito del que voy a leer ahora alguno, aquí hay mucho de tradición clásica, Fuera pijamas, me preguntaba antes el título es por el que da nombre al principio, el primero, que no es de tradición clásica. Este librito surge de un concurso que había en el año 2008 en un pueblo de Moncada y Recha, en Barcelona, un premio de microrrelatos. Y yo, bueno, participé. Se participaba durante 6 meses, mandabas un microrrelato y competías con la gente del mismo mes que tú, y luego un finalista de cada mes, pues, competía. Al final los 6 finalistas competían por el premio. Yo tuve la suerte que me dieron el premio por el primero que voy a leer, por El autobús circular, que es pura tradición clásica, como vais a ver, ¿no? Y luego os contaré una anécdota muy curiosa en relación con este cuento. El autobús circular. Cuando el autobús se detiene orillando la acera, las sombras de los viajeros se apoyan detrás de los cristales cubiertos por el vaho. La lluvia torrencial de las últimas horas ha concedido una tregua y, aunque ya es hora oscurecida, de nuevo se aprecian el alzado de los edificios y el perfil serpenteante de las carreteras. Debajo de la marquesina un hombre permanece quieto, apretando el frío metal de la moneda en el bolsillo. Al ver la pesadumbre de su rostro, el conductor, figura enteca y siempre impasible, se permite esta vez una mirada de indulgencia, de complicidad ante el duro oficio, y lo invita a subir con un leve movimiento de cabeza. De pronto un tropel de escolares asoma por la esquina, vienen pugnando por voltear bien alto la moneda. El autobús espera la carga infantil y, oscuro bajo la noche solitaria, reemprende la marcha. Solo que en este viaje los escolares no cantan. Cuando yo escribí este relato, y me dio por participar sin ningún, evidentemente sin pensar que podía ganar, yo conscientemente había metido varias pistas ahí para que alguien que conociera el mundo clásico, sobre todo en este caso, pues el paso del río del Aqueronte, pues pudiera descifrar algo, ¿no? Pistas que van, todas ellas, a medida que se va leyendo, van aumentando un poco esa sensación hasta que se llega a ese oscuro bajo la noche solitaria, que es el célebre verso virgiliano, ¿no? de la bajada de Eneas con la Sibila. Y cuando yo lo terminé, se lo di a leer a mi mujer, que es profesora de griego en un instituto, y me dice, qué fuerte es, qué duro es, porque claro, al final un autobús de niños y los escolares no cantan, claro, al final, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues las pistas van llevando a un accidente de un autobús de tráfico, evidentemente, ¿no? Y el conductor tiene una mirada de indulgencia con respecto o hacia el que está en la parada, porque es un compañero de oficio, es otro conductor, es el conductor del autobús. El conductor del autobús que viene a recogerlo es evidentemente Caronte, transformado aquí el autobús, el barco o la barca en autobús, ¿no? Y lo que sí recuerdo cuando lo mandé es que me pasó algo tremendo. Y eso fue en el mes de noviembre cuando yo lo mandé, y mi hija entonces, que tendría unos 10, 11 años, mi hija cantaba en una escolanía. Una escolanía muy buena de Cádiz, que además interpretamos mucho fuera de Cádiz, de la provincia, incluso fuera de España, ¿no? Iban a muchos concursos, a muchos festivales.
Recuerdo que mi hija me dijo días después de mandar esto, me dice, papá, el sábado vamos a cantar a Algeciras, desde Cádiz a Algeciras. Entonces no estaba la carretera ahora magnífica que hay de ir a los barrios, ¿no? Vamos a cantar y cantamos muy tarde, cantamos por lo menos a las 12 de la noche, en un concurso de estos de... Y ese día, cuando llegó el sábado, había un temporal de viento y lluvia en Cádiz que no os podéis ni imaginar. Y claro, yo después de haber escrito esto y pensar que mi hija iba a estar cedida por una carretera endemoniada, tenía dos opciones, o no dejarla ir, o la segunda opción, que es la por la que opté, irme con ella. Y digo, bueno, pues me voy contigo, no sé qué solucionaré, pero por lo menos estoy contigo, ¿no? Bueno, esta es la pequeña anécdota que quería contaros, ¿no? Hay, como digo, en este librito muchos, porque el microrrelato tiene una serie de características y una de ellas es que le gusta desacralizar o, sí, quitarle solemnidad a muchos mitos, por ejemplo, Homero aparece en muchos microrrelatos de esa antología que os mencionaba, de Después de Troya, pues como un tal Homero, uno que escribe, uno que cuenta cosas que, en fin, que cualquiera sabe, porque de lo que se trata es de buscar muchas veces, primero, lo que os decía antes, la complicidad del lector, en cuanto al patrimonio que tenga ese lector cultural y patrimonio de lecturas, y luego también buscar el humor. El humor es, aunque este microrrelato no es humorístico el que he leído, pero otros sí que tienden un poco a eso, ¿no? Entonces voy a leeros ahora uno que se titula El músico tracio, ya os podéis imaginar por dónde va, y estamos de nuevo en la bajada a los infiernos, pero en este caso pues de Orfeo. Atardece en la calle principal y el músico triste sigue tocando el saxo. Hace días que toca y toca sin descanso desde el alba. Su soplo melancólico insufla una extraña mansedumbre en el corazón ajetreado de la ciudad. Los coches ralentizan su paso, las sirenas nos rasgan el aire, los gritos enmudecen bajo amables susurros, los operarios golpean a la sordina en las obras, y el pasado desconocido del misterioso músico va estimulando la imaginación de la gente. Dicen que viene de Oriente y que ha tocado su música lastimera en las principales ciudades del mundo, con lo joven que es. ¿De qué hablará esa música sombría que culebrea en el aire sin pájaros? Anochece y el músico, que no parece cansado, sigue soplando. Cuando las calles se vacían en la madrugada, se sienta afligido en el suelo y despliega sobre sus rodillas el oscuro mapa del infierno. Hay en muchos de estos microrrelatos, yo me imagino que ahí a los que escribimos poesía pues se nos nota también. Por eso yo decía, bueno, cuando hablaba con Antonio le decía, pues creo que puede quedar bien, aunque mis antecesores hayan leído solo poesía, porque muchos de estos microrrelatos pues son de alguna manera prosa poética, ¿no? Y creo que pueden en ese, aparte de que el tema del mundo clásico está ahí de fondo, ¿no? Voy a leeros ahora Querencia, que es otro pequeño texto, en este caso dedicado a otro personaje de la historia evidentemente troyana, ¿no? Al personaje de París. El juicio de París, recordad el juicio de París, ¿eh? Querencia. En la cárcel de Alaurín de la Torre cumple prisión preventiva un pastor teucro. La fiscalía lo acusa de los delitos de cohecho y genocidio involuntario, mientras que la acusación particular, que representa a una ninfa y dos diosas despechadas, le anuda la soga al cuello añadiendo el de prevaricación. Todas las noches, cuando los reclusos duermen o gimotean bajo las mantas carcelarias, el pastor saca su caramillo de bronce, aparta el camastro y retira un poco de tierra del largo túnel que ha de llevarle algún día, a través de espesuras ignotas, a los espejeantes regatos de la Arcadia virgiliana. Y antes hablaba lo hacía aposta, hablaba de esta mujer, de Camila, muerte de Camila en la Eneida. Pues bien, muerte épica. Clavada en las entrañas, la saeta abre sus labios diminutos y empieza a sorber la sangre virginal de Camila. La guerrera, indómita en tantas batallas, siente que por aquel orificio insaciable se le escapa su mundo, el reino heredado de sus ancestros, sus compañeras en los juegos del amor y la guerra, el cielo estallado de luz sobre las montañas, el trote trémulo de los cervatillos en los días de caza. Apenas le quedan fuerzas para arrancar el ástil, cuyas plumas blancas ya enrojecen saciadas.
A su alrededor lloran sus mentoras Hipólita, Pentesilea, Mirina, Talestris, y jóvenes doncellas de pecho desnudo se mesan los cabellos. Cuando su alma exangüe está a punto de descender al campo de los guerreros, en las cumbres más altas ululan las ninfas, estremeciendo el corazón de los fornidos soldados. Pero entonces Camila abre los ojos felices, besa los labios del capitán troyano y le pide morir cada noche en sus brazos. Bueno, como veis, se le puede dar una vuelta siempre a todas estas historias que nos han llegado y que son tremendamente plásticas, ¿no? Visuales, sobre todo las metamorfosis y todo lo que eso ha dado en la historia del arte. Ahora voy, precisamente hablando de lo visual, a un microrrelato inspirado en un cuadro que conocéis de sobra, de Botticelli, El nacimiento de Venus. Imaginemos la escena en la Galería de los Uffizi, pues allí una serie de turistas contemplando el cuadro. Fuerzas de la naturaleza. Por el momento solo asoma la cabeza de la diosa, la cara virginal y los cabellos dorados que luego habrán de agitarse al soplo conjunto de Céfiro y su amada Cloris. Delante del cuadro los visitantes de la Galería Uffizi asisten expectantes. Un turista contempla el cuadro con mirada profesional. Las valvas del molusco comprimen el cuello de Venus, que pugna por salir ante los ojos atónitos de Flora. Cuanto más empuja la naturaleza su cuerpo desnudo hacia arriba, tanto más aprieta la concha díscola, afanados todos sus miembros en el empeño de estrangular el nacimiento, en especial los dos finísimos tentáculos que se arrollan en torno al cuello, secretando una sustancia viscosa, violácea, voraz. El turista sabe que la diosa sola y desvalida está sufriendo en el parto, y se pregunta dónde están las demás divinidades, por qué permiten que una simple concha marina frustre la llegada del motor principal del universo. Deberían actuar, aunque solo sea por interés propio, para que Amor y su hermanastro Eneas no falten a su cita con la leyenda. Cercano el trágico desenlace, por la galería corre un celador buscando asistencia médica, pero el turista no está dispuesto a que el trabajo aborte sus merecidas vacaciones florentinas. Es un médico el que está contemplando el cuadro, ¿no? Bueno, la glorieta del sueño es otro dedicado a otro mito, un mito muy hermoso, que es el mito de Endimión y la luna, Endimión y Selene. Recordad el mito de Endimión, ese joven pastor hermosísimo que le pide un deseo a la divinidad, a Zeus, y el deseo que le pide es pues tener un sueño eterno, ¿no? Y bueno, hay versiones que dicen que la luna se enamora de él cuando lo ve dormir en ese sueño eterno, y otras versiones que dicen que se enamoró previamente, ¿no? La glorieta del sueño. Cada noche de plenilunio, a una hora incierta, ella recorre descalza el pasillo del piso superior, baja las escaleras, abre la puerta y cruza la calle despreocupada. Cuando llega a la glorieta, él, que ya recorrió descalzo otro pasillo, bajó otras escaleras, abrió otra puerta y cruzó despreocupadamente la misma calle, hace mucho que la espera junto a la fronda dormida del viejo olivo. Sentados en el banco, entrelazan sus manos y anudan sus silencios. No es posible medir las horas en la glorieta del sueño. Luego ella vuelve sobre sus pasos sin mirar atrás, el camisón henchido por la noche lunar, y regresa a la cama. A la mañana siguiente suelen cruzarse camino del instituto, pero Selene y Endimión ignoran que en la oscuridad se aman. Paso ahora a este otro libro. Este es un libro que escribí después de una estancia también de 3 meses en París, y todos son microrelatos inspirados en lugares de París o con situaciones parisinas, lugares en los que he estado. Es decir, si aparece un bar, un restaurante, un sitio, es porque yo he estado en él, ¿no? En ese sentido hay una carga importante de experiencia, y luego muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son de tradición también clásica. Y concretamente el Nostos, el regreso de Ulises, pues parece que me va persiguiendo, ¿no? Porque precisamente de eso va este relato titulado El forastero. Lleva una pequeña cita de Homero que dice: ¿por qué tan cruelmente se ha encolerizado contigo, Posidón? A primera vista diría usted que es un mendigo más de cuantos pululan por el centro, pero si se fija bien, tiene el porte de un soberano cuando cruza el Pont de San Luis y se detiene delante de la terraza de Le Fleur-en-Île.
Aunque no comprende el sentido de esa lengua extranjera, el forastero infiere de los semblantes risueños que la alegría abunda en el corazón de esta gente ribereña. Sin embargo, esto no impide que se sienta vulnerable, todavía debilitado por las continuas pruebas del mar y con la desazón del náufrago que se pregunta ¿a qué tierra ha arribado? ¿Por qué los olivos no verdean ya en las lomas? ¿Dónde está el amigo porquero? Señal legendaria de hospitalidad. El hombre, impío a fuerza de soportar los embates del destino, maldice a los dioses por haber colocado la enésima isla desconocida en su camino de regreso a casa. La isla de San Luis, la isla de París. Y la leyenda fundacional, una de las leyendas fundacionales de Roma, Rómulo y Remo en su versión parisina. En Romulus y Remus serían en su versión parisina, se titula así la leyenda. Recordad sobre todo el avistamiento de los aquello de quien divisara más aves, pues al final sería aquel que fundaría la ciudad y todo lo que aquello conllevó, ¿no? La leyenda. Rómulus y Remus han crecido marcados por la leyenda. Desde pequeños han sido aleccionados en el arte del avistamiento no solo de piezas volátiles, sino de todo tipo de objetos y seres móviles, conscientes de que en cada cómputo se jugaban la vida. De niños buscaban las alturas de los bancos, las papeleras, los pretiles y las escaleras. De adolescentes encaramaban a los árboles, las murallas, los puentes y los parapetos del Sena. Siendo adultos, subían a los campanarios, las azoteas de los edificios o las cubiertas de los monumentos históricos. Pese a los esfuerzos de ambos por hacerse con la victoria, el ejercicio numérico siempre ha arrojado un saldo parejo. Ahora, respetables octogenarios de gorra y bastón se sientan en los bancos de los campos elíseos y cuentan a las turistas de andares volanderos. A veces acuerdan como restricción el color del cabello o de las ropas, otras la cortedad de la falda o el estampado de los pantaloncitos. Aunque ya no recuerdan la misión histórica para la que nacieron, siguen arreglándoselas para redondear las cifras en un prudente empate. Bueno. ¿Cómo vamos? Estamos bien, ¿no? Sí, no. Tengo, pero vamos, 4 o 5 y vamos terminando, si os parece, por si luego podemos seguir conversando. Venganza micénica. Recordad la relación de Clitemnestra pues, con sus hijos y todo lo que sucedió a la vuelta de Agamenón. Clitemnestra viola las leyes de la física con esa ridícula postura aérea. La cabeza, cubierta por el revuelo del ligerísimo camisón, apunta a la Rue de la Rive. Las piernas implorantes se dirigen al cielo ausente de Montparnasse. Justo antes de la caída, 59 pisos de vertical alarido, ofrece una pierna a su hija Electra y la otra a su hijo Orestes, con la esperanza de que la sujeten. Electra abre un ojo, valora la situación y vuelve a dormirse. Orestes abre un ojo y, vista la valoración de su hermana, vuelve a dormirse. Entonces Clitemnestra, sintiendo irremediable la gravedad de la pesadilla, lamenta no haber dedicado más tiempo a los niños. Bueno. De compras. De nuevo, viaje al submundo. Otro más, pero otra perspectiva totalmente distinta. Si habéis estado en París recordaréis ese inmenso mercado que está construido sobre un antiguo mercado medieval que es Leal, ¿no? Es inmensísimo, sobre todo los varios sótanos que tiene subterráneos. De compras. Al cabo de la jornada, un músico griego baja a las entrañas de la tierra por la gran cima de Leal. La gente corre de un lado a otro, atraviesa la gran planicie de norte a sur, teme quedar atrapada cuando la oscuridad serpentee sigilosa por las escaleras mecánicas. El músico se ha perdido siguiendo el rastro de su esposa, que descendió por la tarde en busca de hierbas salutíferas y miel de lavanda de la Provenza. Los altavoces silencian su cansino reclamo, se oye el estrépito repetido del cierre de las puertas y los pasos resuenan precipitados en las solerías lejanas. Mientras manipula el teléfono móvil, único y esperanzador vínculo con la mujer desaparecida, el músico no se percata de que ya cunden las sombras. Cuando al fin se apaga la última bombilla del último local,
Los ojos de cientos de maniquíes iluminan con ávidos fulgores las desiertas galerías de la noche. Un Orfeo, evidentemente, en una situación absolutamente distinta de desamparo, ¿no? Bueno, y para terminar con este librito, os voy a leer uno dedicado al mito de Dafne, a la transformación de Dafne en laurel, recordad, por la persecución de Apolo. A ver, 22. A ver si lo localizo porque tengo mal tomada la página. No, es de este otro libro, no, ese no. La Sibila de los... Voy a volver a este, sí, porque es que lo tengo mal, lo tengo cruzado con este, pero es de este libro. Entonces voy a leeroslo porque creo que puede gustaros y ya termino con el último dedicado a las sirenas. Disculpad un segundo que lo localice. Aquí, claro, es que es tengo la página pero del otro libro marcada, por eso me he ido al otro. Intramuros. La doncellez de Laureana ya no le pertenece, porque la ofrendó junto con otras compañeras al traspasar los muros. Son jóvenes escogidas de las aldeas limítrofes, hermosas, entregadas a la promesa de una vida sencilla y dichosa en Jesucristo. Cuando la tarde se diluye en el crepúsculo, suelen reunirse para contarse chismes de su vida anterior. Se ríen y se sonrojan, y se pellizcan si en los relatos asoman palabras encendidas. Es costumbre que Laureana intervenga en último lugar con una historia inconclusa que mantiene en vilo a las novicias. Pero ya no se interesan por los detalles menudos, como la persecución de aquel mozo persuasivo en las espesuras del bosque. «Detente, por favor, no te persigue un enemigo». Quieren saber de una vez por todas qué ocurrió cuando él la alcanzó en la hierba, justo antes de que ella implorara auxilio al numen de las aguas. Pero ahí Laureana siempre se calla y sonríe, mirando de soslayo la corona de hojas verdes que cuelga triunfal de la pared. Bueno, y para concluir, vuelvo, como os decía, al mito de las sirenas. Este es el librito al que me refería antes, de uno de los dos libros de Javier Perucho, de este mexicano, y este está dedicado solamente a microrelatos de las sirenas, con el episodio de las sirenas, de muchísimos autores en lengua española. Y aquí tengo yo uno inspirado también en París, que está en este libro, pero quería traer este para que lo vierais, para que vierais cómo hay antologías dedicadas solamente a un tema. Y aquí está La camarera cantante, así se titula este, que como digo, está inspirado en un lugar de París, porque yo viví en París 2 meses en el Boulevard de Sebastopol, y luego viví el último mes que vinieron mi mujer y mi hija muy cerca de la Bastilla. Y muy cerca de la Bastilla hay una calle que se llama la Rue de Charonne, que es una de las calles que los famosos atentados de París ametrallaron en las terrazas de los bares. De hecho, el bar que aparece aquí fue uno de los bares ametrallados, ¿no? Bueno, La camarera cantante. Al Chez Paul, en la Rue de Charonne, solo vamos los adictos, los marineros que ya hemos perdido el norte y, sin embargo, nos sentimos a gusto en las aguas del extravío. Nos convoca la camarera cantante, ceñido el negro delantal debajo de los senos turgentes. Las horas se nos escapan sentados en la terraza, sumidos en el gozo de sentir cerca su presencia omnímoda y contemplar cómo su larguísima y rastrera trenza va dibujando la geometría de sus movimientos entre las mesas apiñadas. Cuando de repente se vuelve para atender una llamada, una inconfundible fragancia de frutos rojos queda prendida en el aire que se agita estremecido. Sonríe, y en la bandeja de plata estalla el marino reverbero de sus ojos. Canta, y la punta de la trenza se curva hacia arriba como un ganchudo anzuelo, dejando al descubierto, bajo el pantalón de pitillo, las garras afiladas, aún oscurecidas por el último desgarro de la carne. Y con todo, nos faltamos a nuestra cita diaria en el Chez Paul, sin cera tramposa ni mástil protector, ansiosos porque llegue nuestro turno. Recordad, por tanto, pues eso, ¿no? En este caso se trata de las sirenas aviformes, que son las sirenas homéricas, las sirenas mitad mujer, mitad... No las pisiformes, que son posteriores en la tradición, ¿no? De ahí lo de en fin, las garras afiladas y todo eso.
Bueno, en principio yo con esto, si os parece lo que es la lectura, termino. Ahora si queréis pues podemos conversar o lo que os parezca. Muy bien. Pues primero un aplauso, ¿verdad? Bueno, y gracias por el esfuerzo que habéis hecho en venir. Gracias a vuestros alumnos porque venir con esta situación ha sido realmente heroico. Aquí, para ser propios, hay que decir a las alumnas. Bueno, es verdad, en este caso alumnas, sí, cierto. Todas, sí. Muy bien. ¿Alguna intervención? ¿Alguna...? Yo tenía cierta curiosidad, como él ha dicho, la dificultad de compaginar la labor académica y la creativa. Si, me imagino que no es tanto un problema de tiempo, que también, sino todo una disponibilidad diferente. Sí. Es un problema. Cambiando, quizá es volver a conectar con la creatividad y siempre requiere un gran espacio. Sí, sí, sobre todo no es tanto un problema de tiempo, bueno, que también si te metes en una creación, pues el que escribe una novela evidentemente pues tiene que tener una disciplina de mucho tiempo, pero sí que es cierto que el problema es de aquí, el problema es desconectar. Porque claro, si estás, por ejemplo, lo saben mis colegas de sobra, si estás enfrascado en 1, 2 o 3 artículos porque te han encargado, porque vas a un congreso a llevar algo, porque la cabeza normalmente la tienes para eso. Entonces, difícilmente te sientas a escribir un poema. De hecho, yo toda la poesía cuando la escribo normalmente, como yo digo, en movimiento. Vamos, no es que la escribo, sino que la alumbro, entre comillas, ¿no? Normalmente es cuando voy caminando por la calle, cuando más relajado estoy, cuando voy dando un paseo. Me viene una primera idea, me viene una imagen y tomo nota y luego eso se trabaja y se desarrolla. Pero normalmente es así, difícilmente en contextos académicos. Yo creo que mi compañera también iba un poco por ahí. Muy bien. Bueno, Antonio, muchas gracias. Enhorabuena, qué bonito. Gracias. ¿Puede ser algo que no sea de tradición clásica? Sí, sí, si queréis, para que os riáis un poco, os voy a leer el que da título a este libro, Fuera Pijamas, y luego algún poemita distinto y ya con eso, si os parece, terminamos. Fuera Pijamas, que además fue un título que al editor del libro pues le gustó desde el primer momento, porque yo le decía, tengo un relato, a ver qué te parece, y dice, sí, Fuera Pijamas, es el que abre el libro. Ahora veréis por qué. A las 10 en punto de la noche, Manuela y Alberto se ponen el pijama cada uno en su lado de la cama. Manuela en el izquierdo, Alberto en el derecho. Sin decir palabra, doblan meticulosamente la ropa de diario y la colocan él en el galán de noche, ella en una silla. Hace un poco de frío en la habitación matrimonial. Se meten en la cama y antes de apagar las lamparitas se arriman los cuerpos en silencio para darse calor. Sin decir nada se tocan y un instante después salen de la cama cada uno por su lado y se desprenden de los pijamas. Vuelven a la cama y lo intentan. No sin dificultad cambian de postura y lo intentan. Giran de nuevo sobre sus cuerpos y lo intentan. A los 10 minutos, exhaustos y sudorosos, ambos, cada uno en su lado de la cama, contemplan el techo. No hay manera, Manuela, se lamenta él. No hay manera, Alberto, se lamenta ella. Antes de volver a ponerse los pijamas, los dos se quitan las dentaduras postizas. Aquí lo que está claro es que no ululan las ninfas. No. No ululan las ninfas. Y también de este hay aquí un par de cuentos por los que yo siento especial predilección. A ver si consigo localizarlos rápidamente. La pescadera es uno de ellos. Todos hemos ido alguna vez a la pescadería y hemos pasado por delante de los expositores de mármol. La pescadera. Escama que todos los puestos de la pescadería tengan su cola de clientes menos uno. Más escama aún que en ese puesto despache una mujer de extraordinaria belleza, que entretiene la espera afilando los cuchillos con una sonrisa anchurosa. Los clientes que merodean por el mercado se alejan dibujando una curva cuando pasan por delante del expositor de mármol. ¿Acaso teman algún desvarío repentino y punzante? Aunque es justo aclarar en su descargo que la pescadera es un deschado de amabilidad y simpatía y no cabe imaginar en ella ni una pizca de sadismo. Eso sí, cuando abre el congelador y asoman las cabezas, en todo el mercado el aire se vuelve gélido e irrespirable. Y bueno, para terminar aquí con un pequeño relato, si lo encuentro, y leo un poemita y si os parece terminamos.
Ahí, a ver si lo encuentro, porque es uno de los motivos de la literatura fantástica, que no se debe confundir con la ciencia ficción, porque son cosas distintas. Uno de los motivos más habituales es el del doble. Hay muchísima literatura sobre el doble. Y hay un relato que yo tengo aquí, la dualidad, ya lo he encontrado, que con ese voy a cerrar ya este libro, Dualidad. Todo empezó por arriba. Nos fuimos de paseo con las dos gorras idénticas, la mía en mi cabeza y la otra en el bolso de Marta. Por más que intenté convencer a mi mujer de que yo no era responsable de tal duplicidad, que no debía buscar la explicación de tan extraño suceso en uno de mis despistes, porque eso implicaría una concatenación de hechos fortuitos poco probable, para Marta estaba claro, había cogido la gorra de otro, posiblemente en la cafetería del hospital. Caminamos en silencio a merced del aire burlón y fresco del otoño. Como digo, fue solo el principio. No sé cómo llegó a nuestro armario el otro abrigo, copia exacta del mío. Pero ahí estaba una mañana temprano, más visible que el resto de las prendas, ofreciéndome anhelante su manga derecha. Marta insistía en que había que devolverlo a su dueño, pero esta vez nos resultó imposible distinguir cuál de los dos era el intruso. Poco después aparecieron desdoblados, en semejantes circunstancias y para mayor perplejidad, los guantes y el pantalón. Cuando le tocó el turno a mi par preferido de zapatos, Marta admitió que carecía de toda lógica atribuirlo a un despiste, porque la gente no va por ahí descalzándose en público. Desde entonces la vida transcurre en casa sin sobresaltos. Tú ya tienes tu propia ropa y yo tengo la mía. Y Marta está encantada con las muchas posibilidades que le brinda nuestra dualidad. Bueno, como veis, los tonos son muchos, ¿no? Y termino, si os parece, con el poemita que le da título a este libro, que está dedicado a mi hija y que a mí me gusta especialmente. Ese que os decía al principio de las preguntas que nos hacen los niños. No quieras ver el páramo. Desconcertada voz de la inocencia, me preguntas si el mundo es como tú lo ves o lo parece. Te confunde mi altura, la distancia que media entre tus ojos y los míos. Pensarás, desde ahí, qué visión tan certera de las cosas. Como si esta atalaya de los años me regalase el don de las respuestas, pero aquí arriba llueve y hace frío y arrecia la intemperie, tan a solas. No quieras todavía ver el páramo. Bueno. Venga, gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pensad que dentro de poco todo esto habrá acabado. Y ya no será momento de volver a preguntar nada, ¿no? De manera que aprovechad todavía los minutos que tenemos y si queréis. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora tengo ese poemario con varios poemas empezado y en fin, voy trabajando poco a poco en él, y estoy también con un libro de relatos, pero de relatos de extensión media, no de microrelatos. Pero como te decía antes, después de lo de Italo Calvino he acabado exhausto. Lo de Italo Calvino han sido 10 años de trabajo. Durante el confinamiento me tocó corregir el libro entero porque el premio me lo anunciaron antes del confinamiento, pero no se podía decir porque no era noticia. Y las fundaciones querían sacar la noticia cuando fuera noticia. La noticia ha salido en mayo, pero yo he estado todo el tiempo corrigiendo, quiero decir, el estilo, comprobando todas las referencias, todas las citas, y claro, ahora aún me queda todavía la corrección de pruebas. Ha sido un poco agotador. Entonces, en este momento estoy literalmente... Necesito... son 455 páginas. Y ya digo, lo digo para que cuando llegue el momento, si os interesa, lo compréis, porque la vida de Calvino tiene algunas etapas. Por ejemplo, muy poca gente sabe que la historia de sus padres. Los padres de Calvino eran dos científicos de fama internacional. La madre fue la primera botánica que hubo con cátedra en Italia, y el padre era un agrónomo que fue captado captado por México para irse en 1909 a México a modernizar todas las estaciones experimentales de agricultura del país. Pero se fue porque había otro motivo detrás. Y es que en el año 1908, poco antes de irse él, apareció en Moscú, hubo un intento de atentado contra el zar Nicolás II y su ministro de Justicia. Y cuando detuvieron a los terroristas, uno de ellos llevaba un pasaporte a nombre de Mario Calvino, que es el nombre del padre de Italo Calvino. Se formó la de Dios en Italia, las relaciones evidentemente con San Petersburgo, continuamente viajando telegramas, y hubo una investigación policial detrás y se llegó a la conclusión de que no eran la misma persona,
pero se sospechó hasta el último momento que el padre de Italo Calvino le había facilitado a este anarquista, que era masón, igual que él, el pasaporte para poder burlar lo que era esto de seguridad, porque posiblemente estaba en una lista negra, ¿no? Entonces, claro, el ambiente se enrareció tanto en San Remo, que es donde vivían, que en cuanto que le surgió la posibilidad de irse a México, se fue. Y le pilló en México, ni más ni menos que las revueltas, ¿no?, de Zapata y de todo esto. Y luego nace Calvino en Cuba, porque luego se trasladan a Cuba, y cuando vuelven, pues ya Calvino crece en San Remo. Y Calvino estuvo en la montaña, en la Segunda Guerra Mundial, luchando como partisano. Y de ahí sale y entra. Es una vida de peripecias en la primera parte, ya luego no. Ya a partir del año 56, que él abandona el Partido Comunista, después de la invasión de Hungría, asqueado, abandona el Partido Comunista y se va alejando de la política y se va todavía encerrando más en la literatura, ¿no? Y muchos de sus libros experimentales son de esa etapa. Pero claro, ahí está todo ese fermento que había en Turín en los años 30, donde está Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, todos esos escritores de primera línea italianos que están allí con él en la editorial Einaudi, porque trabajan juntos, ¿no? Entonces es un mundo fascinante, ¿no? Y bueno. Yo quería hacerte una pregunta. Vistos desde fuera, frecuentemente los que han venido aquí a contarnos sus cosas, como tú, pues son de la profesión, son filólogos clásicos habitualmente, y da la impresión de que nosotros somos un poco ombliguistas, ¿no?, que nos gusta alimentarnos de nuestra propia disciplina y de nuestra propia... y que a lo mejor visto desde fuera resultamos un poco pedantes, ¿no? ¿Has tenido esa sensación? ¿Te da miedo? ¿Cómo lo evitas o ni siquiera te lo planteas? No, lo he pensado alguna vez, pero no me lo he planteado, porque afortunadamente los foros a los que asisto normalmente son foros de escritores, por ejemplo, en los que, bueno, yo creo que lo que prima es un poco de conocimiento ya nos conocemos, ¿no? Y al final lo que yo decía antes, a mí me gusta el mundo clásico, me gusta mi formación, pero yo tengo otros intereses que hacen quizás que uno escape de ese ombliguismo, ¿no? Otro tipo de lectura, otro tipo de literatura. Pero lo que sí es cierto es que he notado en algún momento algún comentario relacionado con lo formal, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado a decir, pero no de mala manera, de buena manera, es que los de clásica, el ritmo de los versos lo tenéis metido en la sangre, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? No sé si ahí iba detrás una acusación de pedantería o era por decir, bueno, porque tenemos el hexámetro y tenemos los pentámetros y otros versos metidos un poco ya en la... Pero no, quizás no lo he notado. Lo que sí he notado en nuestra profesión, y hay que decirlo, es que si uno se dedica a la creación literaria, además de a la investigación, pues tiene que ir un poco pidiendo perdón por la vida. Eso sí lo he notado. Y eso Jaime Siles, una vez que lo hablé con él, me dijo, tienes toda la razón. Como si uno tuviera que decir, bueno, me justifico porque escribo también mis versos y mis cosas, me justifico, ¿no? Yo creo que cada vez menos. Yo creo que cada vez menos. Hombre, actos como este demuestran evidentemente que no. No, lo que pasa, en mi opinión, si permitís una reflexión así de tertulia, ¿no? El problema es que nuestro mundo referencial, es decir, hablar de Orfeo, o hablar de Medea, o hablar de las sirenas, pues hasta hace bien poco formaba parte de lo que era el horizonte intelectual de cualquier persona medianamente culta en Occidente, ¿no? Entonces nadie veía ahí, si tú mencionabas a Dafne y Apolo, pues todo el mundo pues entendía que eso formaba parte de... Ahora, claro, el problema es que ese mundo referencial, pues como podríamos decir, el de Putifar o el de Caín y Abel, pues son mundos referenciales cada vez más desconocidos. Y ahora, sin embargo, no resulta, por ejemplo, pedante que se mencione, yo qué sé, yo entiendo poco de música actual o de la Guerra de las Galaxias o del Señor de los Anillos o vete a saber, o de Juego de Tronos, que yo no tengo ni idea, ¿no? Pero eso no parece pedante, eso parece simplemente que estás en tu mundo. Y sin embargo esto otro parece como si nos fuéramos quedando un mundo referencial que ya empieza a ser ajeno, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gente que al final va a este tipo de actos, sobre todo en las lecturas de poesía, pues es precisamente la gente que todavía mantiene el conocimiento de ese mundo. Los demás no van. Claro. Hablo de la poesía concretamente. Eso sí, luego viene un escritor con un bestseller tipo Pérez Reverte y la cola da 4 vueltas a la manzana para llenar una sala con 3.000 personas, ¿no? Donde, en fin. Pero esto es una cosa para muy poca gente. Pero claro, si uno escribe lo que le gusta y escribe si la gente lo lee, pues mejor, pero yo tampoco me lo planteé. Lo bueno que tenemos, los que tenemos las habichuelas ya seguras,
es que no escribimos para comer, que ese es otro gran problema. Yo tengo amigos escritores que son freelance, que viven de esto. Y eso es una angustia tremenda, tremenda, porque eso es estar vendiendo el libro todo el día. Yo no vengo a vender el libro, si lo compráis estupendo, y no pasa nada. Si yo con esto no gano un duro. Hombre, pero claro que la gente pues te lea, pues, por ejemplo, el poema que os he leído antes del autobús circular, una segunda anécdota muy breve. Poco tiempo después de publicarse el libro recibo un correo electrónico, un alumno de instituto que me dice, había conseguido mi correo electrónico por la universidad, y me dice, nuestra profesora nos ha puesto este texto para trabajarlo en clase, hemos estado viendo algunas claves, pero ¿me podría usted, con toda la cara al chaval, ¿me podría usted decir algo más? A mí me hizo tanta ilusión que le destripé todas las claves. Y luego pensé, digo, al día siguiente, cuando llegó al instituto y lo expuso allí, pues diría, pues qué bien, ¿no? Bueno, se supo buscar la vida. Por eso. Pero, por ejemplo, el relato que has leído, que a mí me ha parecido maravilloso, de Orfeo descendiendo a los infiernos en los pisos del centro comercial de Leal, ¿no? Claro, tú haces un relato en el que cuentas que un señor ha bajado en un centro comercial a buscar a su señora, que lleva 8 horas sin encontrarla, y que, que han apagado la luz, y no te dice nada. Bueno, dice, bueno, pues ya está, ¿no? Sin embargo, eso, y al final, era exactamente esa la misma función que cumplía los relatos mitológicos en la antigua literatura, que era darle a una circunstancia normal o particular una categoría universal. De repente eso, le trufas ahí la historia de Orfeo y ya ves a los maniquíes por la noche, ya ves a las almas de los infiernos. De repente el relato ha cobrado una dimensión que gana en trascendencia, en profundidad, en interés. Es decir, permite que ese relato no sea un relato solamente particular y circunstancial, sino que es un relato que, como dice ahora, dialoga con todo lo que es la tradición occidental, ¿no? Y en ese sentido, claro, a mí particularmente me parece que eso lo enriquece, ¿no? Sí, pero a mí, y eso ya digo que la mitología, quería decir los microrelatos y también la poesía, lo pueden provocar. A mí me interesa despertar en el lector realmente interesado, despertar esa curiosidad, ¿no? Entonces tú nunca sabes del público que tienes delante en un acto, a lo mejor yo aquí no porque nos conozco, en Cádiz suele venir la misma gente, entonces uno sabe más o menos por dónde van las lecturas que uno tiene o que tiene otro. Pero a mí no me interesa decir las cosas de manera llana y clara, porque entonces pierde toda la gracia. El microrelato del autobús circular a mí me decía, dice, es que claro, es que las claves, si en lugar de haber puesto una moneda en el bolsillo, que es lo que uno imagina en una parada del autobús, cuando el autobús valía una moneda de 100 pesetas o 1 euro, si pones un óvulo, ya estás dando demasiadas pistas, ¿no? Entonces se trataba de ir lanzando pinceladas. A mí me gusta más. Que es verdad que no va a llegar a más gente o que puede resultar pedante. Es posible, es posible. También tenemos nosotros aquí una parte de cara a la literatura escrita en español muy buena. ¿Sabéis cómo surgió el libro Después de Troya? Surgió porque un profesor catedrático de Barcelona, Fernando Valls, que es un crítico de literatura española y además uno de los que más sabe de microrelatos, que yo lo conocía, pues me dijo, oye, ¿por qué no vienes a un congreso que tenemos en Berlín? Te invitamos a dar una charla sobre el microrelato en la tradición clásica. Bueno, yo me preparé un artículo, lo presenté allí, una ponencia, y por 2 comentarios que hice, cuando terminó el acto, se me acercó y me dice, mira, yo dirijo una colección en la editorial Palencia, tienes que hacer este libro. Por eso decía que era un libro de encargo. ¿Por qué? Pues porque yo había visto en las antologías anteriores publicadas un relato de Gómez de la Serna, muy breve, en el que Gómez de la Serna viene a decir que, bueno, que un señor, un criado llamado Lucio entra en un establo y ve a un burro sentado leyendo el Quijote. Y todos decían, esto está inspirado en el fresco de Goya. Perfecto, pero yo allí dije, sí, fresco de Goya. Pero relacionar a Lucio y a un asno que tiene capacidades antropomórficas, por favor, que tiene capacidades intelectuales, eso es el asno de oro. Y claro, a partir de ahí y de 2 observaciones que hice de ese tipo, pues claro, dices, es que esto los hispanistas no lo vemos. Y digo, pues claro.